Es Perú, 24 de noviembre de 2025. Hoy nos vamos a meter de lleno en el ADN de un país a través de sus documentos más formales. Los avisos oficiales. Puede sonar, no sé, un poco árido, pero vamos a ver que entre estas líneas se esconde un retrato en tiempo real de la economía y, bueno, de los dramas de la sociedad. Exacto. Es como ser un arqueólogo de lo cotidiano, ¿no? Vamos a encontrar desde maniobras corporativas millonarias y proyectos gigantes, hasta el brazo sancionador del Estado. Y al final, la lucha de una persona por corregir un error en su estado civil. Y esa historia empieza con el movimiento de dinero grande en el mundo corporativo. Me topé con un aviso que a primera vista parece un trámite más, pero involucra a una entidad que no solemos asociar con esto. ¿Te refieres a la Universidad Privada San Juan Bautista? Esa misma. Sí, es un caso fascinante. El término técnico es escisión. Escisión. ¿Qué es eso exactamente? O sea, la universidad está separando una parte de su patrimonio, específicamente inmuebles, y una buena suma de dinero, para que lo absorban dos sociedades anónimas. ¿Y cuáles son? Grupo ERRAG y el Liro Capital. En la práctica, la universidad reduce su capital en libros, y estas dos empresas crecen. Una universidad separando sus ladrillos, digamos. A primera vista suena a simple organización, pero ¿qué hay realmente debajo de esto? ¿Es una tendencia? Porque es un movimiento financiero muy sofisticado para una institución de enseñanza. Es la pregunta del millón, y no hay una sola respuesta. Por un lado, puede ser una estrategia de protección muy inteligente. ¿Cómo así? Al separar los activos inmobiliarios del negocio educativo, pues blindas el patrimonio ante cualquier riesgo financiero futuro. Ah, claro. Una especie de cortafuegos financiero. Eso tiene sentido. Exacto. Pero, por otro lado, está la lectura un poco más cínica. Podría ser una optimización fiscal. Y aquí es donde se pone delicado. Podría ser el primer paso para empezar a lucrar con esos activos de una forma más agresiva, ya desligados de la misión educativa. Y no es un caso aislado, ¿verdad? Veo movimientos similares en los documentos. Urbi Propiedades se fusiona con Domus Hogares del Norte. Y STRACON International con STRACON Holdings. Totalmente. Son empresas consolidando poder. Pero al mismo tiempo que vemos estas fusiones que apuntan el crecimiento, los mismos documentos nos muestran la otra cara de la moneda. El final del camino. Hay una cantidad increíble de avisos de disolución y liquidación. Sí, nombres como Comercializadora Hof SAC, RUM Ingenieros Integrales, XYUGEO SA, empresas que anuncian que bajan la persiana, formalmente. Es el ciclo económico completo en unas cuantas páginas. Totalmente. Tienes a una gigante como Deloitte y Touche anunciando una reducción de capital, y justo al lado tienes a una pequeña empresa que simplemente no pudo más. Es la selva corporativa en tiempo real. Así que el sector privado está en constante movimiento. Pero no es el único jugador. El Estado también invierte, y vaya que invierte. Me imagino que te refieres a esa convocatoria en Loreto. Es que es imposible no verla, la cifra salta de la página. Exacto. El gobierno regional de Loreto busca empresa para el mejoramiento del servicio educativo de la IE Matilde Tunjar Guzmán de Vela. La cifra. Casi 48 millones de soles. 48 millones. Lo primero que pensé fue, ¿qué tipo de colegio están construyendo? ¿Es de oro o qué? Bueno, es una inversión masiva, pero la clave está en el plazo y el desglose. Habla de mejoramiento del servicio educativo en todos los niveles. O sea, no son solo aulas. Para nada. Probablemente incluye laboratorios, salas de cómputo, bibliotecas, complejos deportivos, y el plazo de ejecución es de 810 días. Más de 2 años de trabajo. Claro, es un proyecto que busca transformar la educación en esa zona, no solo poner un techo. Y el método es obras por impuestos. Este mecanismo siempre me ha parecido un arma de doble filo. Por un lado es genial, acelera proyectos. Totalmente de acuerdo. Para la gente de Yurimaguas es una noticia fantástica. Pero, como dices, está la otra cara. A eso iba. ¿No se corre el riesgo de que las prioridades públicas terminen siendo dictadas por el interés de relaciones públicas de una corporación? Miren qué buenos somos, construimos un colegio. Es el debate eterno. Eficiencia versus control. El Estado gana velocidad, pero cede parte del control.
La empresa gana beneficios tributarios y reputacionales. Es una simbiosis compleja. Y de esta escala macro de casi 50 millones, los documentos nos llevan a algo mucho más terrenal. Pienso en los avisos de provías en Puno. Sí, para el mejoramiento de un camino vecinal en Mojo. Ahí es donde la infraestructura choca con la vida de una persona. Se publica la lista de predios afectados, con nombres y apellidos. Francisco Patana Poma, Manuel Molisaca Choquipiunta. Y se les da un plazo de 5 días para presentar un reclamo. 5 días. 5 días para reaccionar a que una carretera va a pasar por tu terreno. Es un contraste brutal con los 810 días para el colegio, ¿no? Es el costo del progreso, dicen algunos. Pero para Francisco Patana Poma, es su tierra. Y hablando de conflictos, pasamos al área donde el Estado muestra los dientes, la fiscalización. Y vaya que la SUNAT no se anda con juegos. Las listas de notificaciones por delitos aduaneros son larguísimas. Multas, comisos, es un flujo constante. Y lo que destaca es la diversidad. No es un solo tipo de infractor. Sí, vi un par de casos que me llamaron la atención en Tumbes, una zona fronteriza caliente. A ver, Se notifica a un ciudadano colombiano, César Augusto Londoño Morales, con una multa de más de 5,000 soles y el comiso. Y luego, un caso más fuerte. Un ciudadano venezolano, Osvaldo Rodríguez Peraza, con una multa de más de 19,000 soles. esas no son multas pequeñas. Es una foto muy clara de la presión en las fronteras. El comiso significa que pierdes tu mercancía, además de pagar. Y no todo es contrabando. El Estado también vigila servicios que usamos a diario. Me sorprendió ver al Ministerio de Transporte sancionando empresas de correo. Es un excelente punto. Tienes casos como Airpods Lima y Correo El Rápido, ¿Por qué lo sancionan? por no pagar la tasa de concesión postal. Es un incumplimiento administrativo. A Rapis Courier le cae una multa por lo mismo, aunque le archivan otra acusación más grave. Qué interesante el contraste. Por un lado, la SUNAT persiguiendo delitos aduaneros y por otro, el MTC asegurándose de que la empresa de mensajería pague su licencia. Refleja la omnipresencia de la regulación. Para el Estado, es tan importante evitar la evasión a gran escala como garantizar que el servicio de courier por el que pagaste cumpla las normas. Y de esa confianza en el sistema pasamos a lo más directo, a veces lo más doloroso, lo que afecta el patrimonio y la identidad. Aquí entramos en el terreno de los remates y las subastas. Por un lado, una cooperativa en liquidación, AELU, subasta su cartera de créditos. Eso significa que si le debías dinero, de un día para otro tu deuda tiene un nuevo dueño. Qué incertidumbre para los deudores, ¿no? Sin duda. Pero luego están los remates de bienes tangibles, que son aún más crudos. Vemos avisos para rematar propiedades, estacionamientos y un detalle que me dejó helado. Espera, ya sé a qué te refieres. Remates de closets. Cuando lo leí tuve que volver a mirarlo. Se rematan closets en Miraflores. Así como suena. Parece un chiste, pero te habla del nivel de detalle de las deudas. Te embargan hasta el espacio para guardar la ropa. ¡Qué locura! Y lo que es más revelador es cuando miras el historial de cargas de una de estas propiedades. Cierto. En un solo inmueble ves una lista de acreedores que parece interminable. Un embargo del Poder Judicial, otro de la SUNAT, otro del SAT y, recurrentemente, varios de Indecopi, a veces por montos relativamente pequeños. Es la autopsia de la economía de una persona. Exacto. Es el rastro documental completo de una debacle financiera. Cada embargo es un capítulo de una historia que termina con la pérdida de un hogar. Y si eso es el final de una historia económica, hay otros avisos que son el intento de corregir el principio de una historia personal, los trámites ante el RENIEC. Esto los conecta con lo más fundamental, la identidad. Vemos varias solicitudes de ciudadanos pidiendo rectificaciones en sus partidas. Como Santiago Chambilla Hualpa o Vicenta Camones Rojas, que piden corregir su estado civil de casado a soltero. Y el argumento es el mismo, que nunca contrajeron ese matrimonio. ¿Te imaginas? ¿Vivir años con un estado civil que no te corresponde por un error burocrático? Es una cuestión de identidad pura y dura. Es el Estado diciéndote quién eres y tú teniendo que iniciar un proceso legal para corregirlo. Es la demostración perfecta de cómo un simple papel, una anotación, puede impactar la vida de una persona. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo este mosaico,
Desde la reestructuración millonaria, el colegio de 48 millones, la multa en la frontera, el remate de un closet, hasta la lucha de Vicenta por ser reconocida como soltera. ¿Qué historia nos cuenta todo esto? Nos cuenta la historia de la interacción constante y compleja entre el individuo, el capital y el Estado. Vemos cómo el capital se reorganiza, cómo el Estado invierte y regula, y cómo el individuo navega ese sistema. A veces se beneficia, como los alumnos del colegio. Y a veces es sancionado, como el importador. Y otras, simplemente es víctima de un error, y tiene que luchar para que se le reconozca. Es fascinante. Cada aviso, que por separado parece una noticia burocrática sin alma, juntos pintan un retrato increíblemente vivo. Exactamente. Es un ecosistema. Y este mosaico de avisos oficiales, desde esa inversión colosal hasta esa solicitud humilde, nos deja con una reflexión. Este conjunto de documentos plantea una pregunta interesante. ¿Qué nos dice la burocracia de un país sobre sus prioridades y sobre las vidas que intenta ordenar? ¿Es solo un registro árido de transacciones y sanciones? ¿O es, en realidad, un reflejo mucho más profundo, casi un sismógrafo, de los desafíos, las aspiraciones y los conflictos silenciosos de una sociedad en un momento determinado? Quizás la verdad de un país no está solo en los grandes titulares, sino en la letra pequeña.